¿Cuántas veces habéis escuchado que el sistema en el que vivimos es una estafa? Y si no lo has hecho, sígueme el juego que esto te va a interesar. Esto surge de la idea de que el sistema monetario y financiero en el que vivimos es extremadamente frágil. Pensemos en el dinero que usamos. ¿Qué valor tiene este trozo de papel? ¿Cómo funciona el sistema bancario? Con bancos otorgando préstamos sin parar, disparando sus deudas, con gobiernos emitiendo letras del tesoro sin ton ni son. Teniendo esto en cuenta, basta que la confianza abandone el chat para que cunda el pánico en la economía mundial. Es por eso por lo que cada vez vemos más anuncios del final de este tipo de modelo. Este sistema donde se utiliza la deuda como medio de intercambio llegará a su final. Y sí, en el mundo se utiliza deuda para pagar. Profundizaremos en esto más adelante. Solo es cuestión de tiempo llegar a un punto donde la gente se dará cuenta de que esto es una estafa y volveremos a utilizar dinero real como hace unos siglos. Pero ¿realmente es así? ¿Cómo hemos llegado a utilizar este dinero tan frágil? Iba a enseñarlo, pero como lo he tirado, ahora no sé dónde está. ¿Qué es el dinero real? Este debate ha existido siempre y se ha popularizado ahora desde la irrupción del Bitcoin en el mundo. Hace poco más de 50 años, aún existía el patrón oro. El dólar podía ser canjeado por este metal, cosa que le daba una aparente seguridad. Pero tras la suspensión definitiva del patrón oro bajo la administración de Nixon, pasamos al sistema conocido como fiat, el cual sigue vigente hoy en día y que siguen utilizando todas las economías modernas. Esto de aquí son 5 euros, sí, lo he encontrado. Un trozo de papel con el que puedo ir a cualquier supermercado e intercambiarlo por cualquier cosa que tenga valor. Y sé que ahora mismo más de uno se va a preguntar lo siguiente: ¿por qué me estás hablando de euros si en el vídeo pone que vamos a hablar del dólar? En primer lugar, porque la explicación del sistema fiat sirve para cualquier moneda, sea euro, dólares, yuanes, yenes, la que sea. Y en segundo lugar, y más importante aún, no tengo dólares en casa. ¿Es realmente tan frágil el sistema financiero? ¿Ha sido un error dejar atrás ese supuesto dinero real por un dinero frágil que provoca crisis cada 2x3? Como os podéis imaginar los suscriptores de nuestro canal, la respuesta es que no. Hay muchas cosas que la gente no entiende del sistema monetario en el que vivimos. Todo parte de un absoluto desconocimiento de la historia del dinero y sobre qué es el dinero. El dólar y cualquier otra moneda tienen una razón de existir. Y en esta serie de vídeos lo vamos a ver. Sí, serie, quería hacerlo todo en un solo vídeo, pero mejor lo divido en dos porque ya estáis viendo la duración del vídeo. En esta primera parte veremos cómo nació el dinero y qué es realmente el dinero que utilizamos. Y ya que estamos, os quiero recomendar unos libros para que podáis profundizar en este tipo de temas, además de un regalo de la mano de Nextory. El primer libro que os voy a recomendar es La teoría monetaria moderna de Randall Wray. Y el segundo libro, Contra la teoría monetaria moderna, de Juan Ramón Rayo. Como os podéis imaginar, es importante seguir este orden de lectura. Y tratan muchos de los temas que vamos a ver en este vídeo. Y os aseguro que aprenderéis mucho del debate, ya que al final el debate es lo que hace avanzar una ciencia. Y ya que estamos hablando de ciencia, os quiero hacer una tercera recomendación, que es el libro de ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, de Alan Chambers. ¿Y dónde podéis leer estos libros? En Nextory, una plataforma de libros digitales, audiolibros, revistas, donde podéis encontrar los libros que os he mencionado y muchos más. Tenéis un catálogo de más de 300.000 libros. Si seguís el link que tenéis en la descripción y en el comentario fijado, obtendréis 15 días gratis y un 50% de descuento en el primer mes de suscripción. Muchas gracias a Nextory por patrocinar este vídeo y ahora, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. En primer lugar, os voy a contar una historia. Las teorías clásicas establecían que las sociedades más primitivas intercambiaban las cosas mediante trueque. Es decir, tú quieres manzanas y me las cambias por naranjas. El problema que surge aquí es evidente y es que debe haber una doble coincidencia de necesidades. Imaginaros que estáis jugando a un juego RPG y cada comerciante te pide una cosa distinta para venderte una espada o el trozo de armadura que quieras. Tienes que ir con el inventario petado de cosas y que justamente tengas lo que quiere el comerciante. Sería un maldito caos. Por suerte, esto no es así. Normalmente tienes una moneda en el juego que te facilita la vida y evita esa doble coincidencia de necesidades. Así es como se creó el dinero. Elegíamos un objeto al que le atribuíamos la función de ser un medio de intercambio generalizado para eliminar esa barrera. Ahora bien, ¿vale cualquier cosa como dinero?
Podríamos elegir cualquier cosa para tratar de solventar este problema. Piedras, palos, hojas, comida, todos ellos cumplen con la condición de poder ser un medio de cambio. Pero es que deben cumplir con otras dos condiciones. La otra es la de ser una unidad de cuenta, es decir, algo en lo que poder expresar el valor. Esas cosas también sirven, pero fallan en una: la de ser un depósito de valor. La carne, por ejemplo, no puede ser un buen depósito de valor porque llega un punto donde se va a poner mala. Que sí, que la podemos congelar y aumentar el tiempo de preservación, pero no es lo más cómodo. Sumando que en aquella época no había congelador a menos que estuvieses en el Polo Norte con los esquimales. Las hojas generarían el problema de que hay demasiadas en el mundo y los ahorros se depreciarían demasiado rápido. Había que buscar algo que fuese capaz de aguantar durante muchos años y cuya oferta no sea fácil de modificar, para que de esta forma preserve medianamente bien su valor. ¿Y qué es lo que se encontró? Los metales preciosos parecían un buen candidato. Después de probar varios bienes como dinero, el oro y la plata se han convertido en buenos candidatos para cumplir estas tres funciones. ¿Cuál es el problema? Que esta historia que os hemos contado es parcialmente falsa, pero no os vayáis enfadados ya que tiene un porqué. Esta teoría del trueque era la más aceptada dentro de la economía, pero los antropólogos que han investigado a las sociedades más primitivas se han dado cuenta de que el origen del dinero difiere un poco de la historia que os hemos contado. Sin dejar de ser cierta, podemos ampliar todo esto que os hemos contado. Y es que vamos a llegar a una conclusión muy interesante, que al principio os parecerá extraña, digna del inicio de Death Stranding, pero veréis que es mucho más simple de lo que uno puede imaginar. El problema evidente de esta historia es que se debían alinear los astros para que en algún momento se diese el intercambio de objetos. Muy difícil que se diese esa doble coincidencia de necesidades. Así que lo más probable es que los intercambios dentro de la comunidad se pareciesen más a cuando un amigo paga toda la cuenta y luego pagamos nuestra parte por Bizum. Para quien sea de Latinoamérica, Bizum es una plataforma para hacer transferencias rápidas a tus contactos. Digamos que yo te hago un favor, o te doy algo, pero te digo que en un futuro te cobraré la deuda. Como cuando pactabas con Gaunter Odim en el DLC de The Witcher 3, que te hacía un favor, pero luego te venía a cobrar y no precisamente barato. Ese favor es un derecho de cobro y se utilizaba como medio de intercambio. Es decir, se utilizaba la deuda como moneda. Y con esto llegamos a una de las grandes revelaciones de este vídeo, y es que la mayoría del dinero que existe, existía y que existirá es deuda. Pero antes de profundizar en este tema hay que resolver otra cuestión. Esto que hemos contado soluciona el problema de la doble coincidencia de necesidades, pero surge otro: el de la confianza. Ahora se nos presenta la barrera de que para realizar este tipo de intercambios necesitábamos confiar en que esa persona nos devolverá el favor. Dentro de una misma comunidad normalmente no había problema, ya que todos se conocían y quedabas muy mal si no devolvías el favor, y por eso el trueque puro se reservaba a intercambios entre diferentes tribus. Esta es la razón por la que dijimos que la historia era parcialmente falsa. Dentro de una misma comunidad los intercambios se hacían con total normalidad, pero entre comunidades distintas que no se conocían sí que se recurría al trueque. Ahora bien, a medida que la comunidad crecía se hacía cada vez más complicado acordarse de quién te debía y cuándo. Por eso se introdujo algo que simbolice esa deuda que tienes con otra persona. Elegimos un objeto que le ponga un valor y así yo me acuerdo de cuánto me debes, y no solo eso, puedo incluso intercambiarlo. Imagínate que me haces un favor y yo te doy una ficha que simbolice que te debo algo por valor de 20. Tú, esa ficha, la puedes intercambiar por otras cosas, pero lo que estás intercambiando en verdad es una deuda. Ahora imagínate que yo hago un favor a alguien por valor de 20, con esto habré saldado mi deuda, significa que le he dado a alguien algo por valor de 20. Esto de aquí se acerca más al surgimiento del dinero, algo que simbolice las deudas que tenemos con otros. En palabras del economista Jesús Fernández Villaverde, el dinero surge como forma de memoria. Y si esto os parece sorprendente, esperaros que aún hay más. A lo largo de la historia se han llegado a utilizar muchas cosas como dinero: conchas, piedras, cigarrillos y una larga lista de cosas. Pero ahora vienen otras preguntas. Vista la historia del dinero y su origen, ¿qué es el dinero y cómo podemos definirlo? Podemos decir que es un medio de intercambio ampliamente generalizado. El problema de esta definición es que no nos delimita muy bien qué
qué es el dinero. Como hemos visto, cualquier cosa podía ser dinero mientras se acepte. Las deudas eran aceptadas como medio de intercambio y los bienes eran aceptados como medio de intercambio. El truco está en el ampliamente generalizado. Para que algo se convierta en dinero debe ser aceptado por los otros integrantes del sistema, haciendo que cualquier cosa pueda llegar a ser dinero. Si la sociedad acepta el uso de estos billetes, ¿quién eres tú para decir que no lo usen? Podríamos decir que las distintas clases de dinero entran en una competencia mediante un proceso de selección natural al más puro estilo Darwin, donde el mejor acaba sobreviviendo. Pero aquí es donde llegamos a la segunda revelación de este vídeo, y es que no existe dinero ideal. El dinero debe cumplir tres funciones. En primer lugar, ser una unidad de cuenta, es decir, algo en lo que expresar el valor de las cosas. En segundo lugar, debe ser un medio de intercambio, es decir, que debe servir para cambiar cosas. Y por último, un depósito de valor. En otras palabras, que debe conservar bien su valor a lo largo del tiempo. El problema es que hay dinero que cumple mejor una función que otra, y es bastante complicado encontrar algo que cumpla las tres funciones a la vez. El oro cumple muy bien la función de depósito de valor, pero cumple bastante mal la de ser un medio de intercambio. Mientras tanto, lo que conocemos como dinero fiduciario, que podríamos decir que es ese dinero deuda que hemos presentado, no cumple bien la función de ser un depósito de valor, pero sí la de ser un medio de intercambio. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues ahora lo vamos a ver. El valor del dinero, al igual que cualquier otra cosa, depende de la interacción entre la oferta y la demanda. El ABC de la economía, vamos. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿por qué se demanda dinero? En primer lugar, podemos pedir dinero para poder intercambiar cosas, lo que se conoce como demanda de transacción. Después tenemos la demanda por precaución, donde pedimos dinero para el típico por si acaso. Y por último, la demanda por especulación, donde demandamos algo para sacar algún beneficio de él. Se nos ha dicho que a lo largo de la historia el oro ha sido el dinero en todas las sociedades, pero esto no es del todo cierto. El oro ha sido uno de los tantos tipos de dinero que se ha utilizado. Como hemos visto al principio de nuestra historia, la deuda se ha utilizado en muchas ocasiones como medio de intercambio, haciendo que cualquier deuda tenga la capacidad de ser dinero. Esto os va a sorprender a más de uno, pero con que le prestes dinero a un amigo ya estaría generando nuevo dinero en la economía, pero dinero de muy mala calidad, ya que a menos que seas Warren Buffett, nadie va a aceptar esa deuda. Pero aquí es a donde quiero llegar. A lo largo de la historia han coexistido infinidad de clases de dinero, pero no significa que ese dinero tenga la misma calidad. El economista Perry Mehrling ha popularizado la jerarquía invertida del dinero, donde este se ordena en una forma de pirámide invertida. En la base o punta de la pirámide, depende cómo lo veáis, está el dinero de mejor calidad, aquel que te van a aceptar sí o sí sin rechistar. En las economías modernas serían dólares, euros o oro, pero también se trata del dinero menos abundante en comparación al resto, ya que a medida que vamos escalando en esa jerarquía vamos encontrando dinero de peor calidad, pero más abundante, como las letras del tesoro, depósitos bancarios, deudas de empresas reputadas y una larga lista. De hecho, la mayoría del dinero no lo crean los bancos centrales, sino que lo hacen los bancos privados mediante la concesión de préstamos. Diré esto de una forma bastante brusca y quizá no muy precisa, pero cuando un banco te concede un préstamo, teclea unos números y aparece un depósito a tu nombre y ya está. El depósito es una deuda que tiene el banco con el cliente, por tanto, encaja en la explicación. Y hay otros tipos de deuda que se suelen utilizar. Ya sé que no soléis ir a comprar el pan utilizando una letra del Tesoro americana, pero en el mundo financiero es bastante común utilizar para pagar deudas o cualquier otra cosa. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Durante prácticamente toda nuestra historia, el oro ha sido el único que ha ocupado la base de esa pirámide. Cuando las economías crecían de una forma lenta, no generaban tantos problemas dentro de esta, haciendo que el oro pueda cumplir relativamente bien las tres demandas. Pero llegó la revolución industrial. El crecimiento de las economías se disparó y con ello se demandaba un mayor volumen de transacciones, pero la cantidad de oro no podía ampliarse a voluntad, haciendo que en un momento donde se incrementa la demanda, la oferta
oferta no pueda acompañar, generando una crisis de deflación, es decir, que los precios se hundan. Y aquí no me voy a detener, os dejo en la descripción un vídeo donde explicamos por qué este tipo de crisis de deflación son peligrosas. Volvamos al tema. A la mínima pérdida de confianza, un desajuste en las cuentas comerciales o públicas, el sistema entraba en crisis que se hacían cada vez más recurrentes. No hacía falta ser un tremendo irresponsable para caer en esto de aquí. Con que tengas un déficit comercial, que no es nada malo, era suficiente para que te expongas a este peligro. Así que el oro se estaba convirtiendo en un buen depósito de valor, pero muy mal medio de intercambio, demandando una reforma en el sistema. El crack del 29 sería la gota que colmaría el vaso. Varios países decidieron suspender de forma definitiva la convertibilidad del oro. Y la pregunta es, ¿por qué? Recordad la jerarquía del dinero. La base o la punta de la pirámide, depende cómo lo veáis, no podía ampliarse permitiendo al resto de la pirámide crecer. Pensad en esa pirámide como si fuese un pulmón. Se va ampliando y contrayendo a medida que se crea y se destruye dinero en la economía. Y sí, se destruye dinero en la economía. Cuando se cancela una deuda, es decir, que se paga, ese dinero nuevo que se ha creado desaparece. Y el patrón oro actuaba como una especie de camisa de fuerza permitiendo expandirse a esa pirámide, pero hasta un límite. Cuando la economía demandaba una pirámide algo más grande, el patrón oro no se lo concedía. Por eso se llegó a implementar el dólar como moneda de reserva. Y esta es una de las verdades detrás del dólar. A pesar de lo polémico que nos pueda parecer que sea Estados Unidos el emisor de la moneda de reserva, de esto hablamos en otro vídeo que os dejamos en la descripción también, lo cierto es que es crucial para que el sistema se sostenga. El dólar proporciona esa flexibilidad que necesita el sistema financiero y se usa el dólar por X resultados históricos que comentamos en ese vídeo, pero en verdad puede ser cualquier moneda que cumpla bien la condición de ser una moneda de reserva. El dólar sí puede adaptarse a estos incrementos de la demanda y evitar que el sistema sea tan frágil como era antes. El problema es que hay muchas cosas que se mezclan y es que la suspensión del patrón oro coincide con dos cosas. La primera, el deseo de los gobiernos para poder ampliar el gasto público a placer, y en segundo lugar, que es lo más importante y que pasa desapercibido por el primer punto, y es la necesidad comercial. Cuando un país importa más de lo que exporta, es decir, que compra más de lo que vende en el extranjero, está generando una salida de reservas en la economía, en este caso de oro, ya que el oro era la moneda con la cual se liquidaban los pagos internacionales. Para quien quiera saber más, en la descripción tenéis dos vídeos donde hablamos de la historia del patrón oro. Bastaba cualquier movimiento medianamente negativo para que el sistema entero colapse. Fijaros en este gráfico y la cantidad de crisis que había antes de abandonar el patrón oro. Esto mostraba la fragilidad que tenía este sistema y por eso se tuvo que abandonar, ya que este no proporcionaba la flexibilidad suficiente para que el sistema pueda sobrevivir. Visto esto de aquí, podemos plantearnos la pregunta del inicio del vídeo. ¿Es una estafa el sistema financiero? Por lo que hemos visto, ha sido una evolución natural de algo que se hacía desde los inicios de nuestros tiempos, el uso de deuda para intercambios. Al principio eran operaciones simples, pero a medida que las sociedades se hacían cada vez más complejas, las operaciones financieras también lo hacían, pero las bases siguen siendo las mismas. Por otro lado, siempre se habla de la fragilidad del sistema, pero nunca de lo que nos ha dado. Sin este sistema, y no me refiero solo al dólar, no viviríamos en el mundo en el que estamos ahora mismo, y muchos de los inventos que se han creado no habrían visto la luz. Aparte de esto, el oro no ha dejado de ser utilizado en ningún momento. Sigue estando en la punta o base de la pirámide, solo que comparte lugar con otros activos como dólares y euros. El Bitcoin, que vuelve a ser popular tras sus últimos resultados en bolsa, cumpliría exactamente las mismas propiedades que el oro y por tanto no sería un sustituto del dólar. El dólar es un buen medio de intercambio, pero no buen depósito de valor. El dólar es un depósito de valor a corto plazo y el Bitcoin, en el caso de que se estabilice algún día, ¿vale? Un caso hipotético, sería todo lo contrario. Por tanto, pueden coexistir los dos y no se molestan el uno al otro. Pero ahora os planteo otra pregunta. ¿Vale algo el dólar? Y quien dice dólar dice cualquier moneda fiat.
Esta pregunta la íbamos a responder también en este vídeo, pero lo vamos a dejar para una segunda parte para darle exactamente la misma profundidad de análisis que hemos dado en este vídeo. Así que suscríbete si no te lo quieres perder, recuerda visitar Nextory y leer los libros que hemos recomendado. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.